vamos a comenzar con una nueva lección, lección número 18, y se titula No temas, sino habla y no calles. Y se trata de todo el capítulo 18 de Hechos, 1 al 23, cuyo versículo central es el 18:9, y dice así: Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: No tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Esta es la visión que le dijo a Pablo: no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Y en la Reina Valera dice: no temas, sino habla y no calles, que es lo mismo, ¿no es cierto? Se trata de esta visión. Vamos a entonces hacer, como siempre, una pequeña introducción. La semana pasada vimos que Pablo estuvo predicando en Atenas, esa famosa ciudad griega. Y resulta que hoy entonces Pablo partió de Atenas, salió de Atenas y se dirigió a Corinto, que era una gran ciudad portuaria, era una importante ciudad con más de 600.000 habitantes. En la antigüedad, tener 600.000 habitantes significa que era una ciudad enorme. Pero si Atenas era una ciudad de arte y de ciencia, donde había ciencia filosófica, la gente hacían esculturas, pinturas, había mucha arte. Esta ciudad de Corinto era una ciudad más comercial, había más negocio, desarrollo de actividades comerciales y también de placeres. Significa, como donde hay dinero, la gente busca placeres. Pero si bien era una ciudad exuberante materialmente, también era una ciudad pecaminosa y corrupta. Adoraban ídolos, entre ellos a una diosa del amor que se llamaba Afrodita. No sé si ustedes recuerdan, la diosa Afrodita es una diosa del amor. Y había un templo para esta diosa, esta ídolo, y en el templo había trabajando 1.000 mujeres sacerdotisas que eran todas prostitutas, ya que consideraban la prostitución como un acto sagrado para la diosa Afrodita. Decían que el amor es algo sagrado. Como Satanás inculca en la mente de las personas algo que es pecado para Dios, lo enaltece como si fuera algo sagrado. Y cómo Satanás puede cambiar los valores a la gente, hacer adorar algo que es pecado. Pero bueno, Pablo llegó a Corinto, debía enfrentar una ciudad totalmente pecaminosa, una ciudad idólatra y carnal, para salir a predicar el evangelio de Jesucristo a esta ciudad. Y vamos a ver entonces cómo prosigue este que es el estudio de hoy, llegando a la ciudad de Corinto. La primera pregunta dice: ¿con quién trabajó Pablo cuando llegó a Corinto? Versículos 1 al 3 dice: después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, y con su esposa Priscila. Ellos eran un matrimonio. El hombre se llamaba Aquila y la esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia esta gente que eran judíos, que creían en Dios, y llegaron de Italia hace poco porque el emperador Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Y Pablo fue a verlos porque ellos llegaron a Corinto. Y como Pablo hacía tienda de campaña, al igual que ellos, que el matrimonio, se quedó con ellos para trabajar juntos. Así que Pablo y este matrimonio tenían un punto en común, que era de fabricar tiendas. En aquel momento las tiendas eran como unas carpas que se hacían con pieles de animales, pieles de ovejas o de cabras, lo curtían y con eso hacían tiendas, o carpas se llaman, ¿no? Y se ve que entonces Pablo, en sus horas para ganarse la vida, ganarse dinero, porque él también tenía que afrontar gastos, ¿no? Entonces él también tenía un oficio, y ese oficio era de fabricar tiendas de campaña. Lo que podemos ver aquí, que Aquila y Priscila eran judíos con ciudadanía romana que tenían negocio de curtiembre para hacer tiendas, pero cuando el emperador Claudio ordenó la expulsión de los judíos en el año 49 después de Cristo, llegaron a Corinto, expulsado de Italia. Corinto es Grecia.
O sea, de Italia se pasaron a Grecia. En aquel momento, Corinto era otra provincia romana, porque todo este lugar son Roma, pero no querían judíos en la ciudad de Roma. Entonces se fueron de Roma y llegaron a otra provincia de Roma que se llamaba Acaya y su ciudad importante era Corinto. Y estas escrituras nos da a saber que Pablo no solamente predicaba, sino también trabajaba para afrontar todos los gastos misioneros. Trabajaba, ganaba dinero para su sustento y también para afrontar los gastos de viaje para salir a predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahí podemos ver que Pablo no es un hombre adinerado, si bien viene de una familia importante farisea, pero él tenía que también trabajar, porque él con su propio dinero gastó para salir a predicar a Jesucristo. Vamos a ver un poquito entonces dónde estamos. Haciendo un poco de memoria, saben que Pablo salió de Antioquía. Ahora esta vez viajó por tierra, por norte, llegó pasando por Cilicia, pasando por todas estas ciudades, Derbe, Lista, Iconio, pasando por Galacia, Frigia, y después de Troas, ¿se acuerdan? Entonces cruzó a Filipos, pasó por Apolonia, Anfípolis, pasó a Tesalónica, donde hubo también mucha resistencia. Después fue a Berea. Berea, la gente fueron muy susceptibles, recibieron el Evangelio. Y después de Berea se vino a Atenas. Y después de Atenas, ustedes saben que toda esta zona de acá arriba, hasta acá arriba, es Macedonia. Aquí dice, esto es Macedonia. Pero resulta que esta ciudad que está aquí, esta islita, en realidad es una península, se llama península del Peloponeso, que está unido de la península de Grecia aquí, en realidad está unido por este istmo, hay una unión, por lo tanto, esto que se llama la provincia de Acaya no es una isla, por estar justamente unidos, por estar unido por este istmo que está aquí, pasó a ser una península también de Grecia. Pero esta provincia se llama Acaya, como dice aquí, y su ciudad principal es Corinto, que está aquí, es una ciudad portuaria que está en el Mar del Norte. Bueno, entonces ahora está aquí, en este momento, Pablo. Llegó a Corinto. Corinto le dije que es una ciudad muy importante, por eso si nosotros vemos las ruinas de Corinto que quedó, tenemos enormes columnas, importante ciudad, porque tenían construcciones, una arquitectura importante, lo cual nos da a conocer que era una ciudad muy importante. Otra de las arquitecturas que quedó, fíjense la cantidad de escalinatas, de los importantes edificios que ellos habían construido, porque eran ciudad importante. Fíjense que no quedó casi nada, solamente quedaron estas columnas, estas ruinas. Bueno, estas son las ruinas de Corinto. La pregunta 1 siguiente dice, ¿cómo colaboró la iglesia hogareña de Priscila y Aquila con la obra de Dios? Si nosotros vemos en Hechos 18:26 o Romanos 16:3-4, dice esto. Hechos 18:26 dice, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Esto se refiere cuando Pablo visitaba a Éfeso. En Éfeso había un hombre que se llama Apolos, que después vamos a ver. Y cuando Pablo tuvo que ir a Siria, dejó a Priscila y Aquila, a este matrimonio en Éfeso. Y esta gente fueron muy allegados de Pablo y ellos empezaron a enseñarle a otros en lugar de Pablo. Eran de tan confianza que Pablo dejó la iglesia de Éfeso a ellos, a Priscila y Aquila, para que ellos predicaran. Y en ese momento le predicó con precisión el camino de Dios a Apolo. Y también vemos en Romanos 16:3-4, diciéndole, saluden a Priscila y Aquila, dice, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. O sea, está saludando Pablo a los romanos y aparentemente en ese momento estaba Priscila y Aquila allí y le dicen que le salude, que le mande mis saludos a Priscila y Aquila. ¿Por qué? Dice, por salvarme la vida. Dice, ellos arriesgaron la suya.
Parece que ellos iban donde vayan, arriesgando su vida, protegieron a Pablo. Y tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Parece que fueron un matrimonio muy ferviente, que salía a predicar a Jesucristo a pesar de las adversidades, a pesar de los ataques. Ellos protegían a Pablo y predicaban el Evangelio. Cuando había oportunidades enseñaba la palabra de Dios. Por lo tanto, ellos fueron fieles colaboradores de Pablo, que inclusive arriesgaron sus vidas por Pablo, lo que acabamos de leer en Romanos 16, 3 al 4. Yendo a la pregunta número 2, dice, cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿cuánto se esforzó Pablo para predicar? ¿Qué podemos aprender de Pablo, quien estaba entregado por entero a la predicación de la palabra? Los versículos 4 y 5 dice, todos los sábados discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Fíjense que transmitir el evangelio no es fácil, en especial para aquella gente que no quieran recibir y aceptarlo. Pero Pablo salió todos los sábados a predicar y explicaba, a veces discutía en la sinagoga, porque quería evangelizar a judíos y a los griegos que asistían a esa sinagoga. Y dice versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, porque ustedes recuerden que ahora Silas y Timoteo no estaban con Pablo. Aparentemente sí, parecería que Pablo estaba con Lucas, porque Lucas está registrando todos los eventos de Pablo. Por lo tanto, parecería que Lucas sí estaba con Pablo, pero Silas y Timoteo se acuerdan que se habían separado allí en Berea. Y llegaron ellos después de Macedonia, porque Macedonia era la provincia contigua que estaba al norte, y ellos están ahora en la provincia de Acaya. Y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó ahora exclusivamente, dice, a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. O sea que la predicación ahora se dedicó exclusivamente. Si usted recuerda, Pablo trabajaba durante la semana para ganar el sustento y los gastos misioneros, pero los sábados dejaba de trabajar porque era un día de descanso para los judíos. Por lo tanto, los sábados iba a las sinagogas y se dedicaba a predicar a los judíos y a los griegos de la sinagoga que asistían allí. Fíjense que Pablo, después de que llegaron Silas y Timoteo, se dedicó exclusivamente a la predicación. Ya no trabajaba, ya que Silas y Timoteo trajeron ofrendas de la iglesia de Filipo. Así que le llegaron fondos para que con eso ellos le ayudaban a fomentar los gastos de viajes y de salir a predicar. Y esto está detallado en 2 Corintios 11:9. Por lo tanto, podemos ver que las iglesias de Filipo que recibieron el Evangelio de Jesucristo apoyaron a Pablo. Aún más, sabiendo que Pablo estaba luchando con adversidades, con judíos que están atacando, persiguiéndolo, a veces golpeándolo, para que él pudiera predicar el Evangelio, ellos aportaron, ofrendaron dinero para apoyar a Pablo, para que él siga predicando el Evangelio verdadero de Jesucristo. Esto es algo tan hermoso que Pablo después en 2 Corintios 11:9 le agradece mucho a los hermanos de Filipo. Y la pregunta 2 siguiente dice, ¿cómo reaccionó Pablo ante los que se oponían? Versículo 6 dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Debido a que los judíos no aceptaban el evangelio de Pablo, entonces el Pablo, ¿qué hizo? Dice aquí, se sacudió la ropa y le dijo que caiga esa sangre de ustedes sobre su propia cabeza, como una maldición. Y aquí la palabra sacudirse la ropa es como sacudirse el polvo de los pies. ¿Se acuerdan que Jesús le ordenó? Pues nosotros aprendimos en Lucas, ¿se acuerdan que cuando Jesús mandaba a sus discípulos 2 en 2, dijo que cuando vayan de aldea en aldea y prediquen el evangelio, díganle que se arrepientan porque el reino de Dios está cerca.
Pero si ellos no aceptan, dice que se sacudan el polvo de los pies como señal. ¿Y por qué se sacudían el polvo de los pies? En esa época, los judíos, cuando viajaban a tierra de los gentiles, para ellos la tierra de los gentiles era una tierra pecaminosa. Y cuando caminan sobre esas tierras, hasta sus sandalias se llenan de la tierra del pueblo pecaminoso. Por lo tanto, ellos cuando regresaban a Israel, inclusive decían, voy a sacudir todo lo que no es sagrado, hasta los polvos del pie del mundo pecaminoso, hasta eso me voy a sacudir. No quiero traer nada de ese mundo pecaminoso a la tierra santa de Dios. Por lo tanto, allá ustedes, pecadores, nosotros aquí vamos a seguir adorando a Dios, decían los judíos. Por eso ese simbolismo de sacudirse el polvo, ya sea de los pies o ya sea de la ropa, simboliza que, bueno, ustedes no aceptan, bueno, ustedes son los que reciben esa maldición. Bueno, Pablo con este acto insinuaba deshacerse del pecado, de la incredulidad de ellos, y que él no tiene nada que ver con sus maldiciones. Bueno, ustedes recibirán la maldición, diciendo que caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, pero yo con ustedes nada que ver. Y después Pablo le dijo, como ustedes los judíos no reciben la palabra de Dios, yo me dirigiré a los gentiles, decía Pablo. Entonces Pablo se dirigió a los gentiles, les advirtió, si ustedes no reciben, esta bendición la va a recibir los gentiles. Y gracias a Pablo, todos nosotros hoy día hemos recibido esta bendición de Jesucristo. Entonces, acá lo curioso es, ¿y a dónde se fue Pablo? Versículo 7. Entonces, fíjese lo que hizo Pablo. Pablo entonces salió de la sinagoga y no se fue lejos. Se fue a la casa de al lado, a la casa que está pegada a la sinagoga. Porque al lado vivía un gentil. Así que en la sinagoga judía ustedes no reciben. Salió y se fue a la casa de al lado, donde vivía un tal Ticio Justo. Este hombre, Ticio Justo, adoraba a Dios. No sé si porque vivía al lado de una sinagoga, pero si bien era un gentil, adoraba al verdadero Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Este hombre, Ticio Justo, por su nombre romano, podemos saber que era un gentil, pero creía en este Dios verdadero, único Dios, porque Dios hay uno solo. Si ustedes ven Romanos 16, 23, también se refiere a este hombre como Gallo. Gallo con Y, Gallo. Es decir, parecería que Gallo sería su apellido, y Ticio primer nombre y Justo segundo nombre. Y cuando Pablo predicó a Jesucristo, este hombre, Ticio Justo, el gentil que estaba al lado de la sinagoga, recibió a Jesucristo como su Mesías y también fue bautizado. Aquí no lo aclara en Hechos, pero si nosotros leemos en 1 Corintios 1:14, Pablo agradece que yo haya solamente bautizado a Crispo y a Gallo. O sea que por 1 Corintios 1:14 sabemos que Gallo fue bautizado por Pablo. Es decir, que no solo recibió a Jesús como Mesías, sino Gallo también fue bautizado. Fíjense, los judíos les llevan el evangelio, les dicen aquí está la verdad y no lo reciben, no quieren saber nada. Pero se va al lado a un gentil y ellos sí reciben a Jesucristo y hasta son bautizados y se convierten y se hacen cristianos. No solamente se convirtió Gallo, sino toda su casa se convirtió y se convirtió la casa de ellos donde vivía en la primera iglesia de Corinto. Ustedes saben que Pablo envía 2 cartas a Corinto, primera y segunda carta a Corinto, porque en ese momento, a partir de Gallo, se había convertido mucha gente y esta iglesia creció mucho. La pregunta 2 siguiente dice, en ese momento, ¿qué obra ocurrió? Fíjense, el versículo 8 dice, Crispo, el jefe de la sinagoga, vieron que cuando estuvo en la sinagoga nadie creyó, los judíos no querían creer. Bueno, ustedes no creen, voy a salir a predicar a los gentiles. Cuando la casa de al lado, Gallo, que era un gentil, recibió a Jesucristo y recibió esa paz y la bendición de Dios, viendo eso, el jefe de la sinagoga, que antes no quería aceptar, cambió de parecer. Y él entonces empezó a creer, sí, Pablo parece que tiene razón. Creyó en el Señor, a Jesucristo, no solamente él, sino toda su familia. Y esta familia de Crispo
creyeron en Jesucristo. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Así que a partir de Gayo y Crispo, empezaron la gente de a poquito a empezar a recibir la palabra de Pablo y de empezar a convertirse. Al ver que Ticio Justo, que vivía al lado de la sinagoga, que recibió a Jesucristo y su familia estaba tan gozosa, entonces el jefe de la sinagoga, que es Crispo, y toda su familia también creyeron en Jesús y fueron bautizados, dice la Biblia. También muchos de los corintios fueron bautizados ya que oyeron a Pablo. Aquí podemos saber que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice en Romanos 10:17. O sea, la gente para que se convierta al cristianismo, para que la gente crea en Jesucristo, tiene que escuchar la buena nueva. Por lo tanto, ¿cómo van a escuchar si no hay nadie que le predique? Por lo tanto, hay que ir a predicar, porque hay muchas almas que esperan ser bendecidas. Pero si no hay un predicador, si no hay alguien que transmita a Jesucristo para que vayan a creer, no pueden creer en Jesucristo. Por lo tanto, es importantísimo que salgamos a hablar sobre Jesucristo. Pero si ellos no reciben, dice Jesús, que sacudamos el polvo de los pies o de la ropa. O sea que la maldición por no creer que recaiga sobre ellos, no el que predica. El que predica hizo su misión, hizo todo su deber de predicarle. Ahora la culpa y castigo le corresponde al que no aceptó la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Dios. Pasando a la pregunta número 3, siguiente, dice, ¿cómo se sentiría Pablo a causa de los opositores? ¿Cómo el Señor animó a Pablo? Versículos 9 y 10 dice, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión. Fíjense que le apareció una visión a Pablo y le dijo esta palabra, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. ¿Por qué? Porque Pablo podría tener miedo porque la gente empezaron a atacarlos. Los judíos empezaron a insultarle, a golpearle, a amenazarle. Entonces podía quedarse temeroso. En ese momento es cuando Dios aparece y le dice, no temas. Y dice, ¿por qué no temas? Porque Pablo tenía un temor. Por eso le dice que no temas. Dice, seguí hablando, seguí predicando. No calles, sigue predicando. ¿Por qué? Dice, pues estoy contigo, dice Dios. Jesús le dice, aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Porque tengo mucha gente en esta ciudad que quiere Dios salvar. O sea que está dándole pauta a Pablo diciendo que hay muchas almas que van a ser salvos en esta ciudad de Corinto. El enemigo nunca se quedó quieto. O sea que también aquí el enemigo no se quedará quieto y comenzará su ataque. Pero Dios le mostró una visión a Pablo para que no deje de predicar, ya que él, Dios, le protegería para salvar a muchas, pero muchas almas en la ciudad de Corinto. Este es una de las visiones que tuvo Pablo, pero podemos saber que a través de los hechos, Pablo recibió varias visiones, él vio varias visiones, vio a Jesucristo. Fíjense en Damasco, cuando vimos en capítulo 9, versículo 4, Pablo camino a Damasco, vio la visión de Jesucristo y oyó voces de Jesucristo. Y cuando estaba en Troas, capítulo 16, 9, vimos, ahí vio también visión de un varón macedonio que le pidió a Pablo, por favor, vengan a ayudarnos, vengan. También fue a través de visiones. Y hoy también está viendo esta visión y escuchando voces. Y después vamos a ver en el capítulo 22 más adelante también, Pablo también ve visiones en Jerusalén, cuando la gente lo quiere atacar y la visión le dice a Pablo que se escape de ese lugar. Pero en todas estas visiones mostró que Jesús, que Dios estaba con él, para darle ánimo, para darle seguridad, de que bueno, sigue adelante, no tengas miedo, no te calles, sino sigue predicando. O sea, con todo esto podemos saber que la voluntad de Dios puesta en Pablo y así en todos sus discípulos es que no callemos. El verdadero discípulo de Jesucristo es aquel que no se calla, sino sale a predicar, a dar la palabra y a predicar a Jesucristo. El centro de su mensaje es Jesucristo, que Jesús es Hijo de Dios, es Dios y que Él murió por ti, por tus pecados. Y que si tú crees en ese amor de Dios, que Jesús murió por ti,
tú eres salvo. Y este es el mensaje, tan simple. Bueno, sale entonces Pablo a predicar a Jesucristo. Y la pregunta 3 siguiente dice, luego, ¿cómo cambió el corazón de Pablo? Dice el versículo 11. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio, dice, enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Parecería, fíjense que cuando Pablo visitaba a todas esas ciudades de Macedonia, se quedaban 1 semana, a lo sumo 3 semanas, pero no mucho más, pocos días. Pero justamente por esta visión que tuvo Pablo sobre Dios, él se quedó 1 año y medio en Corinto. Y esto produjo en Corinto que muchas personas escucharan el Evangelio de Jesucristo y muchos se convirtieran. Y la iglesia de Corinto creciera cada vez más y más y más. Y fuera a ser una de las ciudades con mayor cantidad de cristianos. Y Pablo ahora con seguridad, con total seguridad de que Jesús estaba con él, esta vez no se escapó a otras ciudades. ¿Se acuerdan que a veces cuando había ataques se escapaba a otras ciudades? Sino con tal de ganar la mayor cantidad de almas posibles, porque la voluntad de Dios era de ganar toda esa cantidad, que hay mucha gente que se va a hacer salvo, se quedó en Corintios 1 año y medio enseñando la palabra de Dios. Y el centro de su mensaje era que Jesucristo es el Mesías. Este es el mensaje. Jesús es el Mesías. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Salvador, el Mesías. El Mesías quiere ser Salvador, el ungido, el elegido. Y esto es lo que decía en el versículo 5 que aprendimos recién. La pregunta 4 dice, ¿cómo acusaron los judíos a Pablo cuando Galión era procónsul de Acaya? Bueno, mientras Galión era un romano, era gobernador de Acaya, de la provincia de Acaya donde estaba Corinto, los judíos de una vez atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Lo trajo a Pablo y le dijo al gobernador, gobernador Galión, este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley, decían. Al prolongarse la estadía de Pablo predicando a Jesucristo, los judíos no se quedaron quietos. Atacaron a Pablo y llevándolo al tribunal del gobernador Galión, que era el gobernador de Acaya de turno, empezaron a ellos a acusarlo y a denunciar a Pablo. Y decía que Pablo predica algo que va en contra de la religión judía. ¿Por qué? Decían, la religión judía, esta religión es la autorizada por Roma, pero este hombre está enseñando herejía. Por lo tanto, de alguna manera querían acusar a Pablo que está alterando el orden de Roma, está desobedeciendo las leyes del emperador de Roma. De esa manera tenía que acusar para que el gobernador Galión castigara a Pablo, ¿no? Entonces tenía que buscar un pretexto y decían de esa manera. Y fíjense qué pasó. Pregunta 4 siguiente dice, pero ¿por qué su acusación no fue aceptada? Versículo 14 en adelante dice, Pablo ya iba a hablar cuando Galión le dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, entonces cuando estamos hablando de algún delito o crimen, sería razonable que yo lo pueda escuchar. En ese caso yo lo escucharía para juzgar. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, o sea, de la ley de ustedes, la religión de ustedes, judía, arréglense entre ustedes, dijo. Yo no me voy a meter. No quiero ser juez de tales cosas, dijo el gobernador. Así que mandó que los expulsaran del tribunal. Dijo, salgan de aquí. Entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. Dijo, bueno, allí ustedes, no me importa, que a ustedes arréglense entre ellos. Entonces empezaron a atacar ¿a quién? Al jefe de la sinagoga. Parecería que el jefe de la sinagoga, Sóstenes, también le acompañó a Pablo cuando Pablo fue agarrado por los judíos. Como él es jefe de la sinagoga, también fue. Parecería que Sóstenes, acá dice Sóstenes, ustedes se acuerdan que antes se llamaba Crispo. Crispo, el jefe de la sinagoga, ahora lo llama Sóstenes. Parecería que Crispo, algo de esto es nombre, o lo otro puede ser apellido, pero se está hablando del mismo jefe de la sinagoga. Algunos creen que son dos personas diferentes, pero no, porque Lucas es muy común en las narraciones judías hablar de una misma persona con dos nombres o de apodos. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, a Pedro, a veces se refiere como Pedro, o a veces le dice Cefas, o a veces le dice hijo de Simón.
Así que se refiere a una persona con varios nombres que lo conocen. Por lo tanto, aquí también el jefe de la sinagoga es la misma persona. Por eso le dice Sóstenes, es el jefe de la sinagoga Crispo, que anteriormente, viendo la conversión de Gallo, se convirtió él también, ¿no? Entonces, seguramente cuando se convierte el cristianismo, lo destituyen y deja de ser jefe de la sinagoga. Así, a lo mejor aquí lo llaman jefe de la sinagoga, sería el ex jefe de la sinagoga, porque ya no debería ser jefe de la sinagoga, Sóstenes. Y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio importancia. Galión no quiso juzgar asuntos religiosos judíos. Entonces ellos se enojaron y atacaron a Sóstenes, que es el Crispo del versículo 8, el jefe de la sinagoga. Porque si Sóstenes fuera otra persona, Lucas en su narración hubiese aclarado de quién es, este es un nuevo jefe de la sinagoga o algo así, pero no, se refirió como el jefe de la sinagoga como si hablara de la misma persona anteriormente. Por lo tanto, es muy probable que este Sóstenes es el Crispo del versículo 8 que habíamos visto, que se convirtió al cristianismo. En la pregunta 4 dice, ¿con quién Pablo fue a Siria y por qué se rapó la cabeza en Cencrea? Versículo 18 dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, pero después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria. Siria es donde está su iglesia original de Antioquía. O sea, él quería volver a Siria, a su iglesia. Ahora acompañado de Priscila y Aquila, estos formidables colaboradores de Pablo. Pero dice que en Cencreas, antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho Pablo. Bueno, ¿por qué se rapó la cabeza? Algunos se preguntarán. Pero Pablo es un judío, ¿no? Como judío, había hecho un voto de nazareo. ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendimos en Números? El voto de nazareo es cuando una persona quiere consagrar su vida o su periodo, a veces toda su vida, a veces tiempo determinado de su vida, al servicio de Dios de lleno, especialmente, a veces hacen un voto, un juramento, y le dice, Señor, me voy a comprometer a hacer tal cosa por ti. Eso se llama voto de nazareo. Y cuando se hacen voto de nazareo, si ustedes recuerdan, en Números 6, 2 al 21, lo que ellos en ese momento, lo que tenían que hacer, según la ley judía, no tenían que cortar el cabello, no tomar bebidas alcohólicas, no acercarse ni tocar cadáveres, y tenía que vivir una vida consagrada al Señor. Bueno, esto era lo que tenía que hacer. Aparentemente, Pablo se dedicó a hacer eso. Y cuando termina el periodo del nazareato, lo que hace generalmente es, en ese momento, se rapa la cabeza. Porque todo ese tiempo del pelo que creció es el tiempo del nazareato. Y cuando se rapa la cabeza, simboliza que ahí entonces él terminó ese tiempo del nazareato. Bueno, por eso acá dice que al partir, porque esta ciudad de Cencreas es una ciudad que está pegadita al lado de Corinto, porque ellos para volver tenían que tomar un barco, y este es el puerto que ellos tienen que ir para tomarse el barco hacia Siria, porque Corinto está hacia el otro lado, por eso allí no se puede tomar el barco. Y ese viaje entonces lo acompañó Priscila y Aquila. Fíjense, vamos a ver en el mapa dónde queda entonces, esto es Cencreas. Cencreas está aquí, fíjense. Bueno, todo esto es donde nosotros vemos, esto es la península del Peloponeso. Fíjense, esto es lo que está ampliado aquí. Nosotros vemos que esto es Acaya, ¿cierto? Y todo esto era Macedonia, y esto era Acaya. Y Acaya, y esta parte que está recuadrado en rojo, es esta parte ampliada. Fíjense que entonces esto que parece ser una isla no es una isla. Está pegado al continente en una conexión que se llama istmo. Es el istmo de Corinto. Bueno, entonces, a partir de aquí, donde comienza Acaya, después de este límite, entonces la ciudad de Corinto queda aquí. En la antigüedad quedaba aquí. Esta es la ciudad de Corinto. Y en 1858, esta ciudad de Corinto lo trasladaron aquí a la ciudad de Corinto, ahora al mar. Pero como este lugar es un puerto que va hacia el norte y ellos tienen que viajar hacia este, tuvieron que viajar a este puerto que se llama Cencreas, y donde Pablo se rapó su cabeza.
Entonces, antes de embarcarse, dice, antes de tomar el barco aquí de Cencreas, Pablo vino de Corinto hasta Cencreas, y aquí en Cencreas él se rapó la cabeza, pero viajó junto con Aquila y Priscila. Pregunta 4 siguiente. Dice, ¿qué hizo Pablo antes de llegar a Antioquía? Bueno, al llegar a Éfeso, en el transcurso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga donde se puso a discutir con los judíos. Es decir, ¿dónde está ahora? Llegó con sus acompañantes. ¿Quiénes son los acompañantes? Priscila y Aquila. Y Priscila, Aquila y Pablo ahora llegaron a Éfeso. Éfeso, ¿dónde queda Éfeso? Vamos a ver un poquito otra vez entonces el mapa. Ellos están ahora en Corinto, aquí, y se tomaron el barco aquí en Cencreas. Pero dice que después se vinieron porque ellos quieren ir a Antioquía. Y Pablo vuelve de esta manera. Llega a Éfeso, aquí, se queda ahora predicando unos días con unos hermanos. Después ahí se toma otro barco para venirse, pero no se va a Antioquía, sino se va a Jerusalén para reportar a los hermanos de Jerusalén. Pero para eso el barco toca el puerto en Cesarea, después por tierra va a Jerusalén, luego regresa por camino a Antioquía. Este es el camino que tomaría Pablo. Pero ahora, entonces, de Cencreas viajó Pablo con Priscila y Aquila y llegó a Éfeso. Es lo que está diciendo ahora este versículo que acabamos de leer. Y vamos a ver qué pasó allí, entonces, en Éfeso. Dice, al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga. Había una sinagoga en Éfeso, donde se puso, como siempre, a discutir con los judíos, predicar a Jesucristo. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Querían escuchar más de la palabra de Dios, pero él no accedió. Pero al despedirse les prometió, ahora no puedo porque tengo que ir, pero ya volveré si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y luego cuando él desembarcó en Cesarea, ¿se acuerdan cuando llegó a Cesarea? Subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Ahí terminaría entonces el viaje. Pero mientras tanto, a partir del versículo 23, dice, después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Bueno, esta parte que está hablando, que después de pasar un tiempo allí, está diciendo que cuando Pablo regresó a Antioquía, a la iglesia de donde salió, después salió otra vez a un tercer viaje. Nosotros ahora estamos en el segundo viaje, pero aquí ya está adelantando que Pablo cuando regresó a Antioquía se quedó un tiempo, pero otra vez salió a un tercer viaje visitando todas esas iglesias nuevamente para fortalecer con la palabra. Entonces, eso es lo que está diciendo. Mientras Pablo va a hacer ese tercer viaje, ¿quién estaba en Éfeso? Estaba Priscila y Aquila. Ellos se quedaron en Éfeso. Pero dice, por aquel entonces, cuando Pablo estaba haciendo ese viaje, en Éfeso había llegado un judío llamado Apolos, que es natural de Alejandría, y era un hombre ilustrado, un hombre estudioso y convincente en el uso de las escrituras. Parece que era un hombre que estudiaba mucho la Biblia y entendió que Jesucristo es Hijo de Dios y que Él es el Mesías. Entonces él salió a predicar, miren, Jesús es el Mesías, ese Jesús es nuestro Cristo, nuestro Salvador. Entonces empezaba a predicar y predicando, este Apolos llegó hasta Éfeso donde estaba Priscila y Aquila. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. O sea que el conocimiento de Apolo sobre Jesús era algo parcial. No conocía todo, conocía la palabra, o sea, conocía que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero conocía solamente el bautismo en agua de Juan, lo cual quiere decir que él no conoció el bautismo del Espíritu Santo como todos los discípulos habían experimentado. Por lo tanto, al no tener ese bautismo del Espíritu Santo, no puede conocer toda la verdad. Entonces comenzó a hablar valientemente en la sinagoga, porque él es judío, pero siendo judío empezó a predicar a Jesucristo. Pero cuando escuchó a otro hombre predicar sobre Jesucristo,
Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. O sea que, mire, hermano, en realidad esto es esto, esto es lo otro. Empezó a explicarle con mayor precisión, dice, acerca de Dios, acerca de Jesucristo. Y como Apolos quería pasar a Acaya, fíjense que ahora está del lado de Éfeso, quieren pasar para el otro lado, Acaya, de donde vinieron Priscila y Aquila. Entonces los hermanos lo animaron y les escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran a Apolo. Y cuando Apolo llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, porque él refutaba vigorosamente en público a los judíos. Pareciera que él enérgicamente rechazaba y se peleaba y discutía con los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Él decía, mira, las escrituras dicen que el Mesías será así, será castigado, y él está explicando eso. Pero él no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Pablo entonces antes de llegar a Antioquía? Cuando Pablo partió de Éfeso hacia Siria, Priscila y Aquila se quedaron allí para seguir predicando. Y un día llegó a Éfeso un judío cristiano de Alejandría llamado Apolos, que predicaba a Jesús con fervor, pero solo conocía el bautismo de Juan. Quiero mostrarle dónde queda entonces Alejandría, de donde vendría Apolo. Si nosotros vemos en el mapa aquí, bueno, aquí no se ve, pero bueno, aquí abajo, viene así la tierra, y esto es África, y una parte de África, por aquí más o menos, aquí una ciudad al norte de África que se llama Alejandría. En Alejandría también había muchos estudiosos de la Biblia. Dice, no hay dato fehaciente de dónde recibió Apolos la fe sobre Jesucristo. A lo mejor él solo recibió estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento. Pero al no tener el bautismo del Espíritu Santo como los discípulos auténticos de Jesús, su fe puede ser muy insegura y puede ser muy personal y pueden cometer errores. Priscila y Aquila le enseñó más entonces de la palabra a Apolos y le presentó a los hermanos de Acaya, porque él quería pasar a Acaya. Para terminar, vamos a redondear el estudio de hoy. La época que estamos viviendo hoy también es similar a Corinto, en el sentido de que vivimos una era humanística. La gente ya no se interesa por Dios. La gente le importa más lo humano, que rechaza a Dios, creyendo que es solo una superstición creer en Dios. El mundo que vivimos también es materialista, solo le interesa la parte visible y éticamente también es corrupta y es pecaminosa, parecido a Corinto. Estamos viviendo una época similar. Tal vez los cristianos hoy día pensemos que es difícil predicar en un mundo como tal, pero hay muchas almas que esperan la salvación de Jesucristo también alrededor nuestro. Y esta tarea de predicar a Jesucristo es para los cristianos que creen en la resurrección de Jesús, sabiendo que Él está entre nosotros y que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, y así recibiréis poder, dice Jesucristo, porque han recibido el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con ellos y con poder para ser testigos de Jesús. Por lo tanto, nosotros enseñamos y predicamos la palabra de Jesucristo y les decimos que Jesucristo está aquí entre nosotros, y si tú crees Jesús es tu Salvador, tu Señor y tu Mesías, recíbelo en tu corazón, créelo que Él murió por tus pecados. Y para poder predicar a veces, también tenemos que sanar enfermos, para demostrar que Jesucristo está con poder obrando todavía entre nosotros. Con su nombre nosotros expulsamos demonios. Los demonios se van de la gente endemoniada, la gente que están aterrados, la gente que están oprimidos por estos espíritus malignos, se liberan, se van de ellos en el nombre de Jesús, reciben el Evangelio de Jesucristo. La gente que tienen enfermedades son sanadas, reciben sanidad por parte del poder del Espíritu Santo, milagros, señales y prodigios. Todo eso, ¿quién lo hace? Los verdaderos cristianos que han recibido el bautismo del poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que recibir ese bautismo. Declaramos, Señor Jesús, nosotros queremos ser ese discípulo tuyo,
que sale a predicar tu evangelio con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo. Ayúdanos, bendícenos. Y no solamente queremos conocer el bautismo de Juan, sino también queremos el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera salimos a predicar a Jesucristo. Amén. Bueno, cerramos nuestros ojos, sí, hermanos, cerramos nuestros ojos y vamos a entonces otra vez declarar. Y aquellos, si no han recibido este hermoso bautismo del Espíritu Santo, si tú has recibido a Jesucristo, has recibido ese bautismo que simboliza el vestirse nuevamente, totalmente, una vida nueva en Jesucristo. Pero si todavía no conoces el bautismo del poder del Espíritu Santo, cierra tus ojos y declara en este momento. Y dile: Señor Jesús, creo, Señor Jesús, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, creo que en la sangre preciosa que tú has derramado en la cruz de Calvario fue en mi lugar. Y con esa sangre pagaste el precio de mi pecado. Y gracias, Señor Jesús, por morir en la cruz en mi lugar. Por eso te acepto en este momento, que Señor Jesús, como mi Señor, mi Salvador, mi Mesías. Gracias, Señor Jesús. Te acepto que entres a mi vida. Eres bienvenido a mi vida. Gracias, Señor Jesús. Y que el Espíritu Santo derrame en este momento en todo aquel corazón humilde que ame al Espíritu Santo de Dios, que recaiga sobre ellos todo ese poder del Espíritu Santo, que derrame ese fuego del Espíritu Santo, que toca como un rayo en el corazón de la gente, transformando pensamientos, su vida, con hombres de poder, que experimente los poderes de Jesucristo que está entre nosotros, para salir a testificar que realmente Cristo sí vive entre nosotros. Jesús vive, Jesús es verdadero, está aquí entre nosotros obrando. Aquel que murió en la cruz pero que resucitó está aquí y lo podemos sentir. Aquel corazón humilde, sensible, que pueda sentir en el corazón a Jesucristo, recibimos ese Espíritu Santo y salir a predicar esa experiencia de Jesús a los que no conocen. Señor Jesús, bendice a la hermana Consuelo, a todos los hermanos colaboradores de Pistis, para que reciban esta bendición del Espíritu Santo y conozcan el verdadero evangelio de Jesucristo para salir a predicar esa palabra tuya, Señor, que tú, Jesús, eres el verdadero Hijo de Dios, que has venido a salvar almas, no solamente salvar, sino a dar ese poder del Espíritu Santo para convertirlos en verdaderos discípulos tuyos, Señor. Expulso en este momento, en el nombre de Jesucristo, toda obra del enemigo que se opone a esta obra de Dios, que salga de la vida de los no creyentes, de los incrédulos. En el nombre de Jesús, expulso, reprendo, en el nombre poderoso del Creador del universo, que libere a todos aquellos espíritus malignos, espíritus de incredulidad. Sal fuera de todos aquellos que no te conocen, no quieran recibir. En el nombre de Jesús, Señor, obra en este momento, muestra tu poder. Demuestra que tú vives, Señor, que tú obras entre nosotros. Transfórmanos, Señor. Muéstranos, Señor. Utilízanos como tu instrumento del glorioso evangelio de Jesucristo. Llénanos de poder. Abre nuestras bocas para que no temamos contra la gente del mundo, sino que salgamos a hablar, a predicar tu evangelio, que tú, Jesús, eres el Señor y Salvador de la humanidad. Y que no callemos, Señor. No podemos callar esta verdad. Utilízanos, Señor. Bendícenos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.